Mayo de 1972. Ciudad de México. Colonia Doctores. El calor pegajoso de media mañana hacía que el asfalto brillara como un espejo sucio, mientras Rodolfo Vázquez Coronado bajaba de su Volkswagen sedán blanco, estacionado frente al número 347 de la avenida Cuauhtémoc. A sus 46 años, después de 19 como inspector sanitario del Departamento del Distrito Federal, Rodolfo había visitado cientos de establecimientos comerciales, desde tortillerías en Tepito hasta restaurantes de lujo en Polanco, y creía que ya nada podía sorprenderlo. La panadería central era solo otra inspección de rutina más en su agenda semanal, el tipo de visita que completaría en 30 minutos antes de continuar con los otros 4 establecimientos que tenía programados para ese jueves. La fachada del lugar no tenía nada de particular. Azulejos blancos hasta media altura, un letrero pintado a mano que prometía pan fresco las 24 horas, y el aroma característico de pan recién horneado que se derramaba por la puerta abierta, mezclándose con los gases de los camiones que transitaban por la avenida. 3 mujeres con bolsas de mandado hacían fila frente al mostrador, charlando animadamente mientras esperaban su turno. Un niño de unos 8 años salió corriendo con un bolillo caliente en la mano, mordiéndolo con entusiasmo mientras su madre lo regañaba por no esperar a llegar a casa. Todo era normal, todo era cotidiano. Rodolfo ajustó su portafolios de cuero gastado bajo el brazo, verificó que su credencial del departamento estuviera visible en el bolsillo de su camisa blanca y cruzó el umbral sin imaginar que lo que descubriría en las próximas horas lo perseguiría hasta el último de sus días. Rodolfo había nacido en Guadalajara en 1926, hijo de un farmacéutico y una maestra de primaria que habían inculcado en él un respeto casi religioso por la higiene y el orden. Estudió química en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en 1949 con una tesis sobre contaminación bacteriana en productos lácteos que le valió mención honorífica. Se había casado con Elena en 1952 y juntos habían criado 3 hijos en una casa modesta de la Colonia del Valle. Su trabajo como inspector sanitario no era glamoroso, pero lo hacía con la meticulosidad de un cirujano. Llevaba registros detallados, tomaba muestras con precisión y había desarrollado un olfato casi sobrenatural para detectar irregularidades. Sus colegas lo llamaban el sabueso por su habilidad para encontrar violaciones sanitarias que otros pasaban por alto. En 19 años, había cerrado docenas de establecimientos, presentado más de 100 denuncias penales, y se había ganado tanto el respeto de sus superiores como el recelo de los comerciantes informales. Esa mañana llevaba su rutina habitual: desayuno de café negro y pan tostado a las 6, revisión de expedientes en su oficina del edificio Reforma hasta las 9 y salida a campo con su lista de inspecciones programadas. La panadería central estaba en su lista porque habían recibido 3 quejas menores de clientes en las últimas semanas. Nada grave, principalmente relacionadas con la presencia de cucarachas en el área de venta y un cliente que había encontrado un cabello en una concha. Infracciones comunes que resultarían en una multa menor y una orden de fumigación. Rodolfo esperaba estar de vuelta en su oficina para la comida de las 2 de la tarde. Un mostrador de madera barnizada se extendía a lo largo de 6 metros, con vitrinas de cristal exhibiendo las diversas variedades de pan, bolillos, teleras, conchas, cuernitos, orejas, cocoles. Detrás del mostrador, 2 empleadas jóvenes atendían a los clientes con sonrisas mecánicas, envolviendo el pan en papel estraza y cobrando en una caja registradora antigua que tintineaba con cada transacción. El piso era de mosaico blanco y negro, recién trapeado según indicaban las manchas húmedas cerca de las esquinas. Rodolfo presentó su credencial a la encargada, una mujer de unos 35 años con el cabello recogido en un chongo apretado y un delantal inmaculadamente blanco. Inspector sanitario, necesito revisar sus instalaciones, incluyendo el área de producción y almacenamiento. La mujer asintió sin inmutarse, acostumbrada aparentemente a estas visitas, y llamó a alguien más mediante un teléfono interno. «Don Eusebio viene en un momento», dijo con un acento que Rodolfo identificó inmediatamente como andaluz. Mientras esperaba, Rodolfo comenzó su inspección preliminar. Revisó las vitrinas en busca de residuos o plagas, examinó las manos de las empleadas en busca de uñas sucias o cortes sin protección, verificó que los certificados sanitarios estuvieran actualizados y visibles. Todo parecía estar en orden, quizás demasiado en orden para un establecimiento que operaba 24 horas al día. Eusebio Herrera apareció 5 minutos después,
un hombre corpulento de unos 55 años, con el rostro enrojecido por el calor de los hornos y una sonrisa amable pero cansada. Vestía pantalón de mezclilla y una camiseta blanca manchada de harina, y se secaba las manos en un trapo que colgaba de su cinturón. «Buenos días, inspector. ¿En qué podemos servirle?» Su español conservaba ese dejo musical de Andalucía, que Rodolfo conocía bien de otros inmigrantes españoles que habían llegado a México después de la Guerra Civil. Rodolfo explicó el motivo de su visita: las quejas recibidas, la necesidad de inspeccionar las áreas de producción, la verificación de las condiciones de almacenamiento. Eusebio asintió con aparente cooperación. «Por supuesto, inspector, aquí no tenemos nada que ocultar. Llevamos casi 5 años sirviendo a esta comunidad con orgullo». Lo guió hacia la parte trasera del establecimiento, atravesando una cortina de plástico que separaba el área de ventas del área de producción. El cambio de temperatura fue inmediato, del calor moderado de la tienda al calor sofocante del obrador, donde 3 hornos industriales funcionaban sin descanso. 4 empleados trabajaban en diferentes estaciones, 1 amasando, 2 moldeando piezas, otro sacando charolas humeantes del horno. El ruido era constante. El zumbido de las mezcladoras, el golpeteo rítmico de la masa contra las mesas de acero, el crujido de las charolas metálicas. Todo parecía normal, excepto por un detalle que Rodolfo notó de inmediato: el olor. No el aroma esperado de pan recién horneado, sino algo más, algo que se escondía debajo de la fragancia de levadura y harina. Un olor dulzón pero ligeramente putrefacto, como flores marchitas mezcladas con algo mineral, algo que le recordó vagamente a las clases de anatomía en la universidad, cuando trabajaban con especímenes preservados en formol. Preguntó Rodolfo mientras tomaba notas en su libreta de inspección. Eusebio se aclaró la garganta antes de responder. «Una mezcla especial, inspector, importada de Europa. Tiene más minerales que la harina mexicana común. Por eso nuestro pan tiene esa textura única, esa suavidad que nuestros clientes tanto aprecian». Rodolfo asintió anotando la información, pero algo en la respuesta le pareció ensayada, demasiado perfecta. «¿Tienen los documentos de importación?» Hubo una pausa apenas perceptible antes de que Eusebio respondiera. «Están en la oficina de mi hermano Macedonio. Él maneja toda la parte administrativa. Desafortunadamente está en Veracruz esta semana, supervisando un envío, pero puedo conseguirle copias para la próxima semana si lo desea». Rodolfo marcó esto en su libreta con un círculo. Documentación pendiente. No era inusual que los propietarios no tuvieran todos los papeles a mano, pero algo en la forma en que Eusebio evitaba su mirada mientras hablaba activó una alarma sutil en su mente. «Necesito ver el área de almacenamiento», dijo Rodolfo con tono neutral. Eusebio vaciló por primera vez. ¿El almacenamiento? Claro, por aquí. Lo condujo hacia una puerta de metal al fondo del obrador, junto a los hornos. «Tenemos la despensa principal en el sótano, donde guardamos los sacos de harina y los ingredientes a granel. Es más fresco ahí abajo». Abrió la puerta con una llave que llevaba en un llavero abultado. Una escalera de concreto descendía hacia la oscuridad, y cuando Eusebio encendió las luces, Rodolfo vio una serie de focos desnudos que colgaban de cables a lo largo del techo bajo. El olor se intensificó inmediatamente, ese aroma dulzón y putrefacto que ahora era inconfundible. «¿Tienen problemas de plagas aquí abajo?», preguntó Rodolfo mientras descendía los escalones, contándolos mentalmente. 17 escalones hasta el suelo de tierra compactada. El sótano era más grande de lo que esperaba. Una sala rectangular de aproximadamente 15 metros de largo por 8 de ancho, con techo de vigas de madera y paredes de ladrillo desnudo. A lo largo de las paredes se apilaban sacos de harina de 50 kilos, al menos 40 o 50 sacos, marcados con etiquetas que Rodolfo no reconoció. Ningún logo de molinos conocidos, solo números escritos a mano con marcador negro. En el centro de la sala había algo que no tenía sentido en una panadería. 3 máquinas industriales que parecían trituradoras o molinos, del tipo que se usaría en una planta procesadora de alimentos o quizás en un matadero. Estaban conectadas mediante tuberías metálicas a unos contenedores grandes de acero inoxidable. El piso alrededor de las máquinas estaba manchado con algo blanquecino, como polvo o cal, y había un desagüe en el centro de la sala que emanaba ese olor perturbador. «¿Qué son estas máquinas?», preguntó Rodolfo, sintiendo cómo su pulso se aceleraba levemente. Eusebio se frotó las manos en el trapo, nervioso ahora de forma más obvia. «Ah, eso. Mi hermano tiene un acuerdo con un matadero cercano. Procesamos huesos de res para hacer alimento de perros, un negocio secundario.
Los muelen aquí y luego los vendemos a las fábricas de croquetas. Es completamente legal. Rodolfo se acercó a uno de los sacos de harina, notando que estaba abierto. Metió la mano y extrajo un puñado del contenido. La textura era diferente a la harina común, más granulosa, con partículas más grandes mezcladas con el polvo fino. Y el olor emanaba directamente de ella, ese aroma imposible de ignorar ahora. ¿Puedo tomar una muestra? No era realmente una pregunta. Eusebio se encogió de hombros con una sonrisa tensa. Por supuesto, inspector. En una esquina, parcialmente ocultos por una lona de plástico, vio algo que hizo que su estómago se contrajera. Varios bultos alargados, blanquecinos, que podían ser huesos. Se acercó y levantó la lona. Efectivamente, huesos, grandes, largos, algunos todavía con restos de tejido adherido, pero algo en ellos no cuadraba. La forma, el tamaño. Huesos de res, como le dije, explicó Eusebio rápidamente. Del matadero. Los limpiamos antes de molerlos. Rodolfo había visitado mataderos. Conocía los huesos de ganado. Estos parecían diferentes, más delgados, la curvatura distinta. Tomó uno, lo examinó bajo la luz tenue. Tenía marcas, cortes limpios, como hechos con sierra, y manchas oscuras que podrían ser... No quiso completar el pensamiento. Voy a necesitar llevarlo para análisis, dijo con voz firme. También necesito una lista completa de sus proveedores, especialmente del matadero que menciona. Eusebio había perdido toda pretensión de amabilidad. Su rostro se había endurecido. Inspector, está haciendo suposiciones muy graves. Somos una panadería honesta. Hemos servido a miles de familias. Lo entiendo, interrumpió Rodolfo, guardando el hueso en una bolsa de plástico que llevaba en su portafolios. Por eso necesito verificar todo con análisis apropiados. Es procedimiento estándar. Subieron en silencio. Mientras Rodolfo completaba su inspección del resto de las instalaciones, anotando meticulosamente cada observación, no podía quitarse de la mente la imagen de esos huesos, el olor de esos sacos, la manera en que Eusebio había evitado responder preguntas directas. Algo estaba profundamente mal en la panadería central, y lo que había visto era solo la superficie. Su amigo Arturo Domínguez, químico forense con 22 años de experiencia, aceptó priorizar las muestras. ¿Qué estás buscando exactamente, Rodolfo?, preguntó Arturo por teléfono. No estoy seguro, admitió Rodolfo, pero ese olor, nunca había sentido nada igual en una panadería. Arturo prometió tener resultados preliminares en 3 días. Durante esos 3 días, Rodolfo no pudo dormir bien. Le pidió a Elena que no comprara pan de la panadería central, sin explicarle por qué, solo diciéndole que había encontrado irregularidades menores. Pero en su mente, las imágenes del sótano se repetían constantemente. Comenzó a investigar por su cuenta, revisando archivos viejos del departamento, buscando si había habido quejas previas sobre la panadería. No encontró nada antes de marzo de 1972, como si el establecimiento tuviera un historial impecable durante los primeros 5 años de operación. También contactó a un colega que trabajaba en el Ministerio de Comercio, preguntando por registros de importación de harina de Europa a nombre de los hermanos Herrera. Su colega le prometió investigar, pero advirtió que los registros aduanales podían tardar semanas en localizarse. El martes de la siguiente semana, Arturo lo llamó. Su voz sonaba extraña. «Rodolfo, necesito que vengas al laboratorio. Ahora». El tono no admitía preguntas. Rodolfo canceló sus inspecciones del día y manejó directamente al laboratorio, un edificio gris de 5 pisos en la colonia obrera. Arturo lo esperaba en su oficina del 3er piso, con la puerta cerrada y las persianas bajadas. Sobre su escritorio había varios reportes y fotografías de microscopio. Arturo se quitó los lentes y se frotó los ojos, un gesto que Rodolfo reconoció como su señal de estrés extremo. Las muestras de harina contienen hidroxiapatita. Hizo una pausa. Es el mineral principal en los huesos. Huesos pulverizados, Rodolfo. La harina que analizamos tiene entre 15 y 30% de hueso molido mezclado con harina de trigo. Rodolfo sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Huesos de res? ¿De cerdo? Arturo negó lentamente con la cabeza. Analicé también el hueso que trajiste. Mandé las muestras a 3 laboratorios diferentes para confirmación. Todos llegaron a la misma conclusión. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Es hueso humano, Rodolfo. El análisis de colágeno residual, la estructura cristalina, la proporción de minerales, no hay duda. Además, encontramos trazas de formaldehído y otros químicos conservantes, el tipo que se usa en...
En embalsamiento, terminó Rodolfo sintiendo náuseas. O en crematorios, Arturo asintió. Hay más. Las marcas en el hueso que trajiste, las analicé bajo microscopio. Son cortes de sierra, probablemente una sierra circular industrial, y hay signos de tratamiento con blanqueador y otros agentes químicos para eliminar tejidos blandos. Alguien procesó estos huesos deliberadamente, de manera sistemática. Rodolfo se dejó caer en una silla, su mente tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Cuánto pan produce esa panadería al día?, murmuró, más para sí mismo que para Arturo. Según sus registros sanitarios, entre 500 y 700 kilos diarios. Durante 5 años, los números eran abrumadores. 50.000 familias, había dicho Eusebio con orgullo. 50.000 familias comiendo pan hecho con huesos humanos. Necesitamos involucrar a la policía, dijo Arturo. Esto ya no es una violación sanitaria, Rodolfo. No pudo terminar la frase. Rodolfo asintió sintiendo un peso enorme en su pecho. Pero una pregunta lo atormentaba, más terrible que todas las demás. ¿De dónde habían sacado tantos huesos? ¿Cuántas personas habían sido procesadas en ese sótano? Y lo más perturbador de todo, nadie había notado nada durante 5 años. Nadie excepto él, y solo por accidente, por ese olor que otros habían ignorado o racionalizado como el aroma especial del pan europeo. Mientras Arturo llamaba al Ministerio Público, Rodolfo miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el sol de la tarde, pensando en cuántas mesas familiares tenían en ese momento un bolillo de la panadería central, y lo que descubrirían en las próximas horas cambiaría para siempre la forma en que la gente de la Ciudad de México vería su pan cotidiano. Era una mujer de 38 años, delgada y de expresión severa, que llevaba 12 años en la oficina de delitos graves y había visto suficiente para no sorprenderse fácilmente. Pero mientras Arturo le mostraba los análisis y Rodolfo relataba lo que había encontrado en el sótano de la panadería, su rostro palideció visiblemente. «Necesito ver ese lugar», dijo finalmente, cerrando la carpeta con los reportes forenses. «Pero antes vamos a hacer algo más». Sacó su radio portátil y solicitó una búsqueda en los archivos de personas desaparecidas de los últimos 5 años, específicamente en la zona de la Colonia Doctores y colonias aledañas. La respuesta llegó 2 horas después, mientras los 3 esperaban en la oficina de Guadalupe, en el edificio del Ministerio Público en la calle de Niños Héroes. Un oficial entró con una caja de cartón llena de expedientes. 47 casos de desapariciones sin resolver entre septiembre de 1967 y abril de 1972, reportó. La mayoría vagabundos, trabajadores migrantes sin documentos, algunos ancianos abandonados por sus familias. Los casos quedaron abiertos pero sin seguimiento activo. Guadalupe comenzó a revisar los expedientes uno por uno, leyendo en voz alta algunos detalles. Vicente Solórzano, 62 años, indigente que dormía en el mercado de la Merced, desaparecido en octubre de 1967. María Luisa Torres, 74 años, demencia senil, se extravió de un asilo, diciembre de 1968. Jorge Ramírez, 28 años, migrante de Oaxaca sin papeles, última vez visto en febrero de 1970. La letanía de nombres continuó, cada uno representando una vida que había desaparecido sin rastro, sin investigación real, sin nadie que insistiera en buscar respuestas. Personas invisibles para una sociedad que crecía demasiado rápido para notar a quienes caían por las grietas. Rodolfo recordó algo que había leído años atrás, durante su investigación para su tesis universitaria. En la Europa medieval, había habido casos documentados de panaderos que adulteraban el pan con sustancias más baratas para aumentar sus ganancias. Yeso, polvo de hueso animal, incluso aserrín. Pero esto era diferente. Esto era sistemático, industrial, deliberado. Necesitamos saber de dónde venían los cuerpos, dijo Guadalupe. Una panadería no puede simplemente recolectar cadáveres de las calles sin ayuda. Arturo intervino. Los químicos que encontré, el formaldehído y los agentes de preservación, sugieren que los cuerpos fueron tratados profesionalmente antes de ser procesados. Eso significa alguien con acceso a instalaciones médicas o funerarias. Guadalupe tomó el teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primera al registro civil, solicitando una lista de todos los crematorios autorizados en el Distrito Federal. Luego a la Asociación de Funerarias. Después a Servicios Médicos Forenses. Mientras hacía las llamadas, Rodolfo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que comenzaba a encender sus luces con el atardecer.
¿Cuántas personas más allá afuera estaban comiendo en este momento pan de la panadería central? ¿Cuántos niños, ancianos, familias enteras, sin saber lo que realmente estaban consumiendo? La respuesta que Guadalupe obtuvo fue reveladora. El crematorio municipal de la colonia Morelos, el más cercano a la panadería, había reportado irregularidades en su inventario de cadáveres no reclamados durante los últimos años. Cuerpos que deberían haber sido cremados, pero cuyos registros eran inconsistentes. El encargado actual había asumido el puesto hacía solo 3 meses, después de que el anterior, un hombre llamado Silvano Cárdenas, renunciara abruptamente sin dar explicaciones. «Quiero hablar con ese Cárdenas», dijo Guadalupe, anotando el nombre. Un oficial fue enviado a localizarlo, pero regresó con malas noticias. Silvano Cárdenas había abandonado su departamento de la colonia Guerrero hacía 2 semanas, sin dejar dirección de contacto. Los vecinos dijeron que lo habían visto partir de madrugada con 2 maletas, nervioso, mirando constantemente sobre su hombro. Sabía que algo iba a destaparse, murmuró Rodolfo. La investigación se aceleró. Guadalupe obtuvo una orden judicial para intervenir la panadería central esa misma noche. A las 10 de la noche, un operativo coordinado por la policía judicial cerró el establecimiento. Los hermanos Herrera fueron detenidos mientras intentaban huir por la parte trasera, llevando consigo 2 maletas llenas de efectivo y documentos que comenzaron a quemar en un tambor de aceite cuando vieron llegar a las patrullas. Los 11 empleados presentes fueron separados para interrogatorios individuales. Uno de ellos, un joven de 23 años llamado Aurelio Mendoza, originario de San Luis Potosí, comenzó a hiperventilar durante el interrogatorio. «Yo no quería, yo no sabía al principio», repetía entre sollozos. «Me dijeron que eran huesos de animales, que era legal». Guadalupe lo presionó suavemente pero con firmeza. «¿Qué hacías exactamente, Aurelio?» El joven se quebró completamente. «Los traían de noche, cada 2 o 3 semanas. Llegaban en camionetas envueltos en lonas. Don Macedonio nos mandaba a todos a casa excepto a 3 o 4 de confianza. Yo era uno de ellos porque necesitaba el dinero, me pagaban el doble esos días. Los bajaban al sótano y procesaban ahí. Las máquinas corrían toda la noche. Por la mañana había sacos nuevos de harina especial que mezclábamos con la harina normal. Las paredes de ladrillo estaban salpicadas con manchas blanquecinas que resultaron ser residuos de hueso pulverizado. Las máquinas trituradoras, al ser inspeccionadas de cerca, contenían fragmentos que ninguna máquina de moler carne debería tener. Pedazos de tejido momificado, astillas de hueso con esa forma característica que Rodolfo ahora podía identificar sin duda como humana. En una esquina que no había visto durante su primera visita, oculta detrás de más sacos, había una puerta de metal. Guadalupe la hizo abrir. Detrás había un cuarto más pequeño, quizás de 4 metros cuadrados, con paredes de azulejo blanco hasta el techo. El olor allí era abrumador, tan fuerte que varios oficiales tuvieron que salir a tomar aire fresco. En el centro del cuarto había una mesa de acero inoxidable con canales para drenaje, del tipo usado en morgues. Había sierras eléctricas colgadas en la pared, recipientes con líquidos conservantes, y en un estante, frascos etiquetados con fechas y números. Arturo tomó uno de los frascos, lo examinó bajo su linterna. «Formaldehído mezclado con lejía», dijo con voz apagada, «para acelerar la descomposición de tejidos blandos antes de la trituración». Un fotógrafo forense documentaba cada centímetro del lugar mientras Rodolfo permanecía en la entrada, incapaz de entrar completamente en ese cuarto. En su mente calculaba, si cada cuerpo producía aproximadamente 20 kilos de hueso, y si mezclaban esa cantidad con harina regular en proporción de 1 a 4, cada cuerpo podía rendir suficiente harina especial para producir 100 kilos de pan. Durante 5 años, a razón de 500 kilos diarios, la panadería había producido aproximadamente 900 toneladas de pan. Si realmente había entre 15 y 30% de hueso humano en cada kilo, las matemáticas eran nauseabundas. En un archivero oxidado en otra esquina del sótano, Guadalupe encontró registros que los hermanos Herrera no habían tenido tiempo de destruir. Eran cuadernos de contabilidad con entradas crípticas, fechas, iniciales, cantidades en kilos. «Mira esto», llamó a Rodolfo. «BM, 18 kilo, 15-11-1968. Arque, 22 03604-1969. MGS, 19 28-08-1970. Las iniciales, los pesos, las fechas.
Rodolfo comenzó a cruzar referencias con los expedientes de personas desaparecidas que habían traído. Vicente Solórzano, desaparecido en octubre de 1967. UEM podría ser, pero no. La fecha no coincidía exactamente. O quizás sí, si había un periodo de procesamiento antes del registro. Mientras más revisaban, más coincidencias sospechosas encontraban. No todas las iniciales correspondían a desaparecidos documentados, lo que sugería que había muchas más víctimas de las que los registros oficiales indicaban. Personas que literalmente nadie había reportado como desaparecidas. Guadalupe encontró también recibos de pagos, firmados con una rúbrica ilegible pero con sellos oficiales del crematorio municipal. Esto confirma la conexión con Cárdenas, dijo. Le pagaban semanalmente por cada entrega. También había recibos de un médico forense, fechados mensualmente, cantidades fijas de 500 pesos. Un soborno para firmar certificados de cremación falsos, presumiblemente. El médico fue identificado como el doctor Ramiro Estrada, quien trabajaba en el servicio médico forense de la zona. Fue arrestado en su consultorio privado de la colonia Roma a las 3 de la madrugada, todavía ebrio después de una cena. Confesó casi inmediatamente, quizás aliviado de finalmente poder hablar. Había estado firmando certificados falsos durante 4 años, desde que Macedonio Herrera lo contactó en 1968, ofreciéndole 500 pesos mensuales, casi la mitad de su salario oficial. Pensé que solo estaban evitando trámites burocráticos, dijo el doctor Estrada con voz temblorosa durante su interrogatorio. Cadáveres no reclamados, indigentes sin familia. ¿Qué diferencia hacía si eran cremados oficialmente o de otra forma? Los titulares eran apocalípticos. Horror en la colonia Doctores. Pan hecho con huesos humanos. La panadería del terror. Miles de familias consumieron carne humana sin saberlo. 50.000 caníbales involuntarios en la Ciudad de México. La ciudad entró en shock colectivo. Hubo pánico en las calles, gente destruyendo todo el pan que tenían en casa, padres llevando a sus hijos a médicos aterrorizados de que hubiera alguna consecuencia por haber consumido los productos de la panadería. Las ventas de pan cayeron 70% en toda la ciudad durante las siguientes semanas. Psicólogos y sacerdotes fueron convocados para consolar a familias devastadas por la revelación. Rodolfo fue considerado un héroe, pero él no se sentía así. Se sentía enfermo, exhausto, atormentado por las imágenes de ese sótano que lo visitaban cada noche cuando intentaba dormir. Había solicitado licencia médica, incapaz de continuar con su trabajo después de lo que había visto. Los hermanos Herrera fueron trasladados a prisión preventiva mientras se preparaba el juicio. Se les acusaba de homicidio calificado, profanación de cadáveres, fraude comercial, entre otros 23 cargos, pero nunca llegaron a ser juzgados. 2 meses después de su arresto, el 23 de julio de 1972, ambos fueron encontrados muertos en sus celdas. La versión oficial fue suicidio. Se habían ahorcado simultáneamente usando sábanas, pero había inconsistencias en el reporte que varios periodistas señalaron. Las marcas en el cuello no correspondían con ahorcamiento. Había señales de lucha que los guardias no podían explicar, y los hermanos habían estado en celdas separadas, sin comunicación posible para coordinar un suicidio doble. La verdad nunca fue aclarada oficialmente, pero circularon rumores de que había más gente involucrada en la operación, gente con poder e influencia que necesitaba silenciar a los hermanos Herrera antes de que hablaran más de la cuenta. Una búsqueda nacional no produjo resultados. Algunos dijeron que había huido a Guatemala, otros que estaba muerto en alguna zanja. El doctor Estrada fue sentenciado a 15 años de prisión por complicidad, pero salió en libertad condicional después de 7 años por buena conducta. Aurelio Mendoza y 2 empleados más que habían participado conscientemente en el procesamiento de los cuerpos recibieron sentencias de 8 años cada uno. Los demás empleados fueron liberados después de que se determinó que realmente no sabían la naturaleza exacta de los ingredientes que manipulaban. El edificio de la panadería central fue clausurado permanentemente. Durante meses, la gente evitaba pasar por ahí, diciendo que podían escuchar ruidos extraños de noche, que el olor persistía sin importar cuántas veces fumigaran. En 1974, el edificio fue parcialmente demolido, pero los vecinos se negaron a que se construyera nada nuevo en ese terreno. Quedó como un lote baldío cercado con alambre de púas, acumulando basura y convirtiéndose en refugio de perros callejeros. Los archivos completos del caso desaparecieron del juzgado en marzo de 1973
durante lo que fue reportado como un robo. Todas las evidencias físicas, los cuadernos de contabilidad, las fotografías forenses, los testimonios grabados, todo se esfumó. Solo quedaron copias parciales en diferentes departamentos, fragmentos de una historia que el gobierno prefería ver olvidada. El número oficial de víctimas quedó registrado como 47, correspondiente a los casos de desaparición documentados. Pero Rodolfo, Guadalupe y Arturo sabían que la cifra real era mucho mayor. Los cuadernos que habían alcanzado a revisar antes de su desaparición contenían más de 200 entradas diferentes. 200 personas cuyas vidas terminaron en ese sótano, cuyos huesos fueron molidos y mezclados con harina, cuyos restos fueron consumidos por miles de familias inocentes durante 5 años de operación ininterrumpida. Se jubiló anticipadamente en 1973, a los 47 años, alegando problemas de salud mental. Pasó los últimos años de su vida en su casa de la Colonia del Valle, cuidando un jardín pequeño y evitando hablar sobre el caso. Murió en 1998, a los 72 años, de un infarto masivo. En su velorio, su hijo mayor mencionó que durante 26 años, su padre nunca volvió a comer pan, ni una sola vez. Guadalupe Rentería continuó su carrera en el Ministerio Público, especializándose en casos de desapariciones forzadas. Cuando le preguntaban sobre el caso de la Panadería Central, respondía con evasivas, diciendo que los archivos estaban perdidos y que prefería no rememorar. Se retiró en 1995 y se mudó a Querétaro, donde vive actualmente con sus nietos. Arturo Domínguez se convirtió en uno de los forenses más respetados de México, trabajando en casos de alto perfil durante décadas. Pero en entrevistas privadas admitía que el caso de la panadería lo había cambiado, que había aprendido que la maldad humana no tiene límites imaginables. El doctor Ramiro Estrada salió de prisión en 1980 y desapareció de la vida pública. Algunos dijeron que había emigrado a España, otros que vivía bajo nombre falso en provincia. Nunca más ejerció la medicina. Aurelio Mendoza cumplió su condena completa y salió en libertad en 1981. Intentó rehacer su vida en Monterrey, pero el estigma lo perseguía. Se suicidó en 1987, dejando una carta donde pedía perdón y decía que no podía seguir viviendo con lo que había hecho. 43 años después de los eventos, en 2015, durante excavaciones para construir una estación del Metrobús en la avenida Cuauhtémoc, trabajadores encontraron restos óseos humanos a 3 metros de profundidad, directamente bajo donde había estado la Panadería Central. Análisis forenses determinaron que pertenecían a al menos 8 individuos diferentes, algunos con marcas de sierra y procesamiento químico. Las fechas de datación por carbono correspondían al período entre 1967 y 1972. El hallazgo fue reportado brevemente en periódicos locales, pero no generó mayor seguimiento. La construcción del Metrobús continuó después de que los restos fueron removidos y enviados a una fosa común. El lote donde estuvo la panadería finalmente fue desarrollado en 2008, convirtiéndose en un edificio de departamentos de clase media. Los residentes reportan ocasionalmente olores extraños que emanan del estacionamiento subterráneo, un aroma dulzón pero desagradable que las compañías de fumigación no pueden eliminar completamente. El conserje nocturno, en conversaciones privadas, menciona que a veces escucha el sonido de maquinaria industrial proveniente de las profundidades, aunque no hay máquinas de ese tipo en el edificio. Los ancianos de la colonia Doctores que vivieron los eventos todavía recuerdan. Algunos todavía tienen pesadillas, y hasta hoy, cuando pasan frente al edificio moderno que ocupa ese espacio maldito, aceleran el paso sin mirar directamente, persignándose en silencio, porque saben que hay cosas que ninguna demolición puede borrar completamente, horrores que permanecen incrustados en la tierra como cicatrices que nunca sanan, esperando quizás el momento de emerger nuevamente cuando la ciudad olvide lo suficiente como para bajar la guardia.